manos manchadas de sangre temblando contra frías esposas de metal, sirenas aullando, luces intermitentes bañando casas suburbanas prístinas de color carmesí. Este era el resultado de una catástrofe que nadie vio venir. Cuando el amanecer llegó a Oakridge Heights el 17 de noviembre de 2016, el detective Rodríguez se quedó paralizado en la cocina de la familia Mercer, sus ojos veteranos abriéndose de par en par ante la carnicería que tenía frente a él. Jesús, susurró, ¿qué clase de monstruo hace algo así? En la parte trasera de una patrulla policial estaba sentada Sofía Mercer, alguna vez la imagen de la perfección suburbana, ahora con los ojos vacíos y salpicada de sangre. Me infectó deliberadamente, murmuró, y luego destruyó todo lo que amaba. La pesadilla comenzó 6 meses antes, cuando Víctor Mercer se mudó a la casa de invitados de su hijo. A los 58 años, recientemente viudo, proyectaba la imagen de un padre y abuelo cariñoso. Adam, su hijo consultor de inversiones, lo recibió con los brazos abiertos. Tener a papá cerca será perfecto con todos mis viajes, le dijo Adam a Sofía, besándole la mejilla. Ninguno sospechaba el odio venenoso que ya se estaba gestando en el corazón de Víctor. Solo unas semanas antes, Víctor había recibido una noticia devastadora, VIH positivo. El diagnóstico encendió algo oscuro dentro de él, no miedo ni dolor, sino ira. Culpó a Sofía por cambiar a su hijo, por robar la devoción de Adam. En su mente retorcida, ella merecía un castigo. Y Víctor acababa de descubrir el arma perfecta. La evaluación psicológica reveló un nivel patológico de obsesión, testificaría más tarde el Dr. Reynolds. Víctor no solo quería lastimar a Sofía, quería destruirla por completo, su matrimonio, su futuro, su sentido de seguridad en su propio cuerpo. Víctor se insertó metódicamente en sus vidas. Se volvió indispensable, cuidando a los niños, apoyando a Sofía, ganándose su confianza mientras Adam viajaba. Sus ojos la seguían constantemente, calculando, evaluando vulnerabilidades. Era como un depredador estudiando a su presa, recordaría más tarde Karen, la prima de Adam. La forma en que la miraba cuando otros no estaban viendo, ahora me eriza la piel. Su manipulación fue magistral. Cuando escuchó a Sofía y Adam discutir sobre sus frecuentes ausencias, Víctor aprovechó la oportunidad. Él trabaja demasiado, ¿no es así?, la consoló después. Tú mereces más. Su mano se posó sobre la de ella, el pulgar trazando pequeños círculos en su muñeca. Mi hijo no aprecia lo que tiene. Sofía sintió una incomodidad momentánea, pero la descartó. Después de todo, esto era familia. Las páginas del calendario avanzaron. El Ferrari de Adam desapareció por el camino hacia otro viaje de negocios. Solo 2 semanas, prometió, despidiéndose con un beso. Desde la puerta sombría, Víctor observó, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. La casa se sumió en el silencio mientras los niños se acostaban. Víctor se retiró a la casa de invitados, sacó su medicamento para el VIH de su escondite y comenzó a escribir en un diario de cuero. Ella se ha llevado todo, escribió, presionando el bolígrafo con tanta fuerza que rasgó el papel. Ahora yo le quitaré todo a ella. Víctor se acercó a la ventana desde donde podía ver directamente hacia el dormitorio principal. A través de las cortinas translúcidas, la silueta de Sofía se movía, inconsciente de los ojos depredadores que seguían cada uno de sus movimientos. Su mano acarició el frasco de medicamentos, y su reflejo en el vidrio de la ventana mostraba una sonrisa escalofriante. La venganza perfecta, susurró. Ella nunca sabrá que la golpeó hasta que sea demasiado tarde. Lo que la familia Mercer no sabía, no podía saber, era que sus vidas ya estaban en curso de colisión con la tragedia. En cuestión de meses, 2 hombres ya serían muertos, y la verdad sobre el ataque biológico calculado de Víctor destrozaría su mundo más allá de toda reparación. El Porsche plateado desapareció por el camino por tercera vez ese mes, las promesas de Adam de llamar cada noche desvaneciéndose con el sonido del motor. Sofía se quedó en la puerta, una sensación de vacío familiar expandiéndose en su pecho. Detrás de ella, Víctor colocó una mano reconfortante en su hombro, su tacto durando unos segundos más de lo debido. ¿Otra reunión de emergencia con un cliente?, preguntó Víctor, su voz cargada de un escepticismo perfectamente calibrado. Parecen ocurrir con más frecuencia estos días. Junio de 2016 marcó un punto de inflexión en la carrera de Adam. La expansión a los mercados asiáticos significaba viajes más largos, llamadas de conferencia más tardías y un flujo constante de mensajes de texto llenos de disculpas. La distancia física ya era un desafío, pero un abismo emocional crecía entre Sofía y su esposo, un vacío que Víctor estaba más que dispuesto a llenar. He reprogramado tu almuerzo con Caroline,
mencionó Víctor casualmente durante el desayuno, mientras ella y Jacob estaban absortos en sus cereales. El pediatra de los niños solo podía atenderlos hoy. Espero que no te importe. Sofía asintió agradecida, sin darse cuenta de que esta era la tercera reunión con amistades que él había saboteado en 2 semanas. Caroline eventualmente dejaría de llamar por completo. La campaña de aislamiento de Víctor operaba con precisión quirúrgica. Interceptaba llamadas telefónicas, alegando que Sofía estaba descansando. Criticaba sutilmente a sus amigos cuando se mencionaban en conversación. ¿Notaste cómo te miró Jessica en la recaudación de fondos de la escuela? Tan crítica con tu decisión de quedarte en casa con los niños. A medida que su círculo social se reducía, la dependencia de Sofía hacia Víctor se intensificaba. Cuando la escuela de los niños llamó sobre los problemas de comportamiento de Jacob, Víctor intervino. Estás agotada, querida. Déjame ocuparme de esto. Cuando llegaban invitaciones del vecindario, encontraba razones para rechazarlas. Esas personas solo quieren chismear sobre el éxito de Adam. No son amigos de verdad. En su casa de invitados cada noche, Víctor documentaba meticulosamente su progreso en un diario de cuero escondido dentro de una copia hueca de Guerra y Paz. Día 47, ese se está aislando cada vez más. Canceló planes con su amiga T. Mencionó las llamadas nocturnas de Adam por primera vez. Planté la semilla sobre los bares de hoteles de conferencias donde los hombres de negocios conocen mujeres locales. Intentó no mostrar reacción, pero sus manos temblaban. Procediendo a la fase 2, Víctor fabricaba evidencia con una atención aterradora al detalle. Una servilleta de cóctel manchada de lápiz labial descubierta accidentalmente en la maleta de Adam. Una misteriosa voz de mujer escuchada en el fondo de una videollamada, en realidad un televisor de hotel que Víctor había subido de volumen mientras pasaba por la oficina en casa de Adam. Una tarjeta de muestra de perfume con un número de teléfono escrito a mano que Víctor colocó en la chaqueta de Adam. Estoy seguro de que no es nada, la aseguró Víctor, con una voz cálida de falsa preocupación cuando Sofía descubrió la servilleta. Aunque he notado que ha estado distraído últimamente, probablemente solo sea estrés laboral. Le apretó la mano. Estoy aquí para ti, Sofía, siempre. La creciente paranoia era un terreno fértil para la siguiente fase de Víctor, crear conflicto entre el esposo y la esposa. Cuando Adam llamaba para darles las buenas noches a los niños, Víctor mencionaba casualmente compras costosas que Sofía no había hecho o compromisos sociales a los que no había accedido. Pensé que Sofía ya te había hablado sobre los muebles nuevos de la sala. Mi error. Durante los breves periodos de Adam en casa, Víctor hábilmente permanecía en segundo plano mientras observaba cómo las semillas de su manipulación florecían en discusiones. Ya no hablas conmigo, decía Sofía, con frustración evidente. Estoy trabajando hasta la muerte por esta familia, respondía Adam, exhausto por los viajes y confundido por sus acusaciones. Para finales de julio, el mundo de Sofía se había reducido a las paredes de su hogar, con Víctor como su principal apoyo emocional. No sé qué haría sin ti, confesó una noche después de que los niños se durmieran. Los ojos de Víctor brillaron de triunfo mientras le servía otra copa de vino. Esa noche, hizo su primer movimiento físico, un abrazo reconfortante que duró demasiado, sus manos deslizándose inapropiadamente hacia su espalda baja. Sofía se puso tensa y se apartó, con confusión nublando su rostro. Víctor inmediatamente se disculpó, culpando al momento emocional. Pero una línea había sido probada. Pronto, la cruzaría por completo. El aislamiento alcanzó su punto máximo en una noche tormentosa de agosto. Adam llamó para anunciar que su viaje se extendería otra semana. Víctor, escuchando desde el pasillo, se escabulló y realizó una llamada desde su teléfono. Minutos después, el teléfono de Sofía vibró con un mensaje de texto, número equivocado. Pero deberías saber que tu esposo está con alguien llamada Melanie en este momento. Cuando Adam llamó más tarde, Sofía lo confrontó. La discusión resultante, amplificada por semanas de la influencia venenosa de Víctor, fue devastadora. Después de colgar, Sofía colapsó en el suelo de su habitación, llorando. Desde el pasillo oscuro, Víctor observó, con una sonrisa fría en sus labios. En su bolsillo, el teléfono desechable usado para enviar el mensaje anónimo. En sus venas, el virus que pronto usaría como su arma definitiva. En el plan maestro que tomaba forma en su diario, la fase 3 comienza mañana. Ella está lista ahora. El trueno retumbó afuera mientras Sofía se sentaba sola en la cocina a oscuras, con un vaso de vino intacto frente a ella. Habían pasado 3 horas desde su devastadora pelea con Adam, su voz aún resonando en su mente. Ya no confías en mí, ni siquiera te reconozco. La tormenta afuera reflejaba el caos dentro de ella.
duda, soledad y una creciente sensación de que su vida perfecta se estaba desmoronando. Víctor apareció en la puerta, su silueta iluminada por un relámpago. ¿No puedes dormir?, preguntó, con una voz suave llena de una preocupación calculada. Se acercó a ella con una gracia calculada, deslizándose en la silla a su lado. Él no merece tus lágrimas, Sofía. Es mi culpa, susurró ella. Me he convertido en esta persona desconfiada y necesitada. No sé qué me está pasando. Su vulnerabilidad era palpable, exactamente como Víctor la había diseñado durante semanas de aislamiento y manipulación. Estás respondiendo a su ausencia, a su distancia, dijo Víctor, tomando su mano. Esta vez, ella no la retiró. Un hombre que realmente ama a una mujer no la deja cuestionándose, preguntándose, sufriendo así. El consuelo del contacto humano después de semanas de hambre emocional abrumó sus defensas. Cuando su mano rozó su mejilla, secando sus lágrimas, Sofía sintió una confusa oleada de calor en medio de su dolor. Víctor se inclinó hacia adelante, dudando el tiempo suficiente para hacerle sentir que tenía una opción, y luego la besó con una ternura calculada. Por un momento suspendido, Sofía respondió, anhelando conexión, antes de que la realidad irrumpiera. Se apartó bruscamente, horrorizada. Víctor, no, esto está mal, eres el padre de Adam. He intentado luchar contra estos sentimientos, mintió él, con la voz quebrada de manera perfecta. Verlo descuidarte, ver tu dolor. Sofía, yo nunca te lastimaría como él lo ha hecho. Mientras Sofía huía escaleras arriba, Víctor no la persiguió. Su paciencia había sido recompensada. El límite había sido cruzado. La semilla plantada ahora crecería en la oscuridad. En su diario esa noche, primer contacto físico iniciado, resistencia inicial esperada. Su culpa la hará evitarme mañana, pero el aislamiento ha hecho su trabajo. No tiene a dónde más acudir. Durante el desayuno, Víctor actuó como si nada hubiera pasado, su normalidad cuidadosamente calibrada resultando más desarmadora que cualquier disculpa. Se enfocó en los niños, le dio espacio a Sofía, pero siguió siendo atento. Su estrategia creó una presión más efectiva que cualquier persecución, la presión de la tensión no resuelta. 3 días pasaron en este cuidadoso baile antes de que Sofía finalmente hablara de ello. Sobre lo de la otra noche. Me pasé de la raya, interrumpió Víctor, con los ojos bajos y una vergüenza fabricada. Te respeto demasiado para poner excusas. Mis sentimientos son mi carga, no la tuya. Su nobleza en aparente derrota logró lo que la agresión nunca podría. 5 días después, durante otra de las llamadas perdidas de Adam, fue Sofía quien tomó la mano de Víctor, su resistencia desmoronándose bajo el peso del abandono y la implacable manipulación psicológica de Víctor. Esa noche, en la casa de invitados, Víctor logró su objetivo final. Mientras Sofía se rendía a su abrazo, su mente retrocedió a la estéril oficina del médico meses atrás. Los resultados de las pruebas son concluyentes, señor Mercer. Es VIH positivo. La voz del médico había sido clínica, compasiva. Con la medicación adecuada, puede vivir una vida normal y manejar su carga viral a niveles prácticamente indetectables, reduciendo significativamente el riesgo de transmisión. Víctor había sentido, hecho las preguntas apropiadas, aceptado la receta. Al caminar hacia su auto, la ira se había cristalizado en propósito. Su diagnóstico no era una sentencia de muerte, era un arma. Había dejado de tomar su medicación ese mismo día, asegurándose de que su carga viral estuviera en su punto más infeccioso cuando su plan llegara a su culminación. Ahora, viendo a Sofía vestirse en la luz tenue, su rostro ya ensombrecido por la culpa, Víctor no sintió pasión, sino triunfo. El affair continuó a través de momentos robados, siempre iniciados por Sofía, aunque la manipulación de Víctor aseguraba que ella creyera que cada encuentro era su elección. Su tormento psicológico se intensificó con cada transgresión, la culpa consumiéndola incluso mientras su dependencia de Víctor se profundizaba. Pareces distraída últimamente, mencionó Adam durante un raro fin de semana en casa. ¿Está todo bien? Todo está bien, mintió Sofía, evitando la mirada de Víctor al otro lado de la mesa. Más tarde, sollozó en la ducha, frotándose la piel hasta dejarla en carne viva como si el agua pudiera lavar la traición. Víctor arregló cada detalle para maximizar la exposición, sabotaje sutil de la protección, asegurando múltiples encuentros, creando escenarios emocionales que requerían consuelo físico. Cada vez, Sofía se prometía a sí misma que sería la última. Cada vez, su aislamiento y la manipulación de Víctor aseguraban que no lo fuera. 3 semanas después de comenzar el affair, Víctor notó los primeros signos, la fatiga inusual de Sofía,
una ligera fiebre que ella atribuyó al estrés. La satisfacción lo invadió mientras ella se quedaba dormida en el sofá, su cuerpo ya luchando contra el virus que él había transmitido deliberadamente. Más tarde esa noche, Víctor envió un mensaje de texto a un número imposible de rastrear, usado solo para llevar registros. Fase 3 completada. Transmisión confirmada. Ahora es mía. En todos los sentidos. Cerró su diario, una sonrisa fría jugando en sus labios mientras observaba a Sofía a través de la ventana, inconsciente de que su vida ya había sido irrevocablemente envenenada por su venganza definitiva. Para mediados de agosto, Sofía ya no podía ignorar las alarmantes señales de su cuerpo. La fiebre persistente aumentaba por las noches. Los sudores nocturnos dejaban sus sábanas empapadas por la mañana. La pérdida de peso inexplicable le hundía las mejillas, y una fatiga aplastante hacía que cuidar de los niños fuera cada vez más difícil. Víctor, observando de cerca, intervino con una preocupación calculada. «Necesitas ver a un médico», insistió una mañana después de encontrarla desplomada en la mesa de la cocina, con el café intacto enfriándose. «Esto no es solo estrés o una gripe de verano». El médico de familia frunció el ceño ante los síntomas de Sofía y ordenó análisis de sangre completos. «Solo para descartar cosas», aseguró, aunque sus ojos delataban una preocupación más profunda. 3 días después, Sofía regresó sola para los resultados, rechazando la oferta de Víctor de acompañar. «Señora Mercer, me temo que tengo noticias difíciles». La voz del médico parecía venir de lejos mientras Sofía se sentaba inmóvil, las palabras VIH positivo flotando en el aire entre ellas. La habitación se inclinó. Esto no podía ser cierto. Ella solo había estado con Adam, excepto por... Su mente rechazó la conexión, incapaz de procesar las implicaciones. «Debe haber un error», susurró. Una segunda prueba confirmó lo impensable. Entumecida por el shock, Sofía condujo a casa en piloto automático, su mundo colapsándose hacia adentro. Víctor la esperaba, su preocupación pareciendo genuina mientras ella entraba tambaleándose. «¿Qué dijo el médico?», preguntó, guiándola hacia el sofá. Cuando ella se lo contó, su actuación fue magistral. Shock inicial, seguido de confusión, luego el primer destello de sospecha. «Pero, ¿cómo?», dejó la pregunta en el aire, permitiendo que la mente de Sofía llenara el terrible espacio en blanco. «Solo he estado con Adam», susurró, y luego se detuvo, el peso de su reciente traición aplastando su pecho. «¿Y contigo?». La expresión de Víctor cambió a una de horror creciente. «Sofía, yo no, nunca he estado». Sacó su teléfono, mostrando un resultado negativo reciente que había preparado cuidadosamente. «Después de que Margaret murió, me hice pruebas completas antes de volver a salir con alguien. Esto no puede venir de mí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Víctor esperó, dejando que ella conectara los puntos que él había arreglado tan cuidadosamente. Eso significaría que, Sofía no pudo terminar la frase. «Adam», sugirió Víctor suavemente, con voz dolorida. «¿Los viajes de negocios? ¿Las noches tardías?». Tomó su mano. «Odio incluso pensarlo». Pero, la semilla plantada meses antes floreció en una certeza venenosa. La distracción de Adam, las llamadas misteriosas, la servilleta manchada de lápiz labial, todas las fabricaciones de Víctor se transformaron en pruebas incriminatorias en la mente de Sofía. Cuando Adam regresó 2 días después, Sofía lo esperaba, con los niños enviados a casa de un vecino. La confrontación estalló como un volcán, años de matrimonio incinerados en minutos por su terrible acusación. «¿VIH? ¿De qué estás hablando?». La confusión de Adam parecía genuina, su rostro perdiendo color. «Eso es imposible». «No me mientas», gritó Sofía, lanzándole su teléfono con los resultados de sus pruebas. «¿Quién era ella? ¿O hubo muchas?». «Nunca he estado con nadie más que contigo desde que nos conocimos», insistió Adam, con la voz quebrada. «Nunca». «¿Me conoces, Sofía?». «Creía que te conocía», susurró ella, de repente sin fuerzas para pelear. «Hazte la prueba, luego hablaremos». 3 días agonizantes después, Adam regresó con sus resultados. Negativo. La confusión que esto creó fue incluso más devastadora que la certeza. Si no era Adam, ¿entonces quién? La única otra persona había sido Víctor, pero su prueba había salido negativa. «¿Podría haber un error con tu prueba?», preguntó Adam con cautela. «¿2 falsos positivos? ¿2 pruebas diferentes?».
La risa de Sofía era frágil, o tal vez estás mintiendo sobre tus resultados. La confianza entre ellos, ya fracturada por meses de manipulación de Víctor, se rompió por completo. Adam se mudó a un hotel esa misma noche, incapaz de mirar a su esposa sin ver acusación en sus ojos. Desde la ventana de su casa de invitados, Víctor observó cómo el auto de Adam se alejaba. Su plan estaba funcionando a la perfección. El resultado de la prueba que le había mostrado a Sofía estaba falsificado, uno antiguo de antes de su diagnóstico. El virus era su arma, pero la sospecha estaba fragmentando el matrimonio exactamente como lo había planeado. En su diario esa noche, Víctor escribió: Fase 4 completada. Unidad familiar desestabilizada. S cree que A fue infiel. A cree que S debió ser infiel. Ninguno sospecha de mí. Daño colateral a los niños lamentable pero necesario. Proceder a la fase final. Adam regresó a la casa vacía a finales de septiembre, usando su llave para recoger más ropa mientras Sofía llevaba a los niños a casa de su madre durante el fin de semana. El silencio se burlaba de él mientras se movía por espacios que alguna vez estuvieron llenos de risas y amor. Su separación se había extendido a la tercera semana sin ninguna resolución a la vista. ¿Cómo podía probar un negativo? ¿Cómo podía convencer a Sofía de su fidelidad cuando ella ya lo había condenado? Se detuvo en el baño, buscando su afeitadora eléctrica. Víctor debía haber movido las cosas durante su ausencia. Irritado, Adam abrió el botiquín y luego los cajones debajo del lavabo. Su mano empujó unas toallas en la parte trasera del cajón inferior, tocando algo de plástico. Sacó un frasco de receta de color ámbar que no reconocía. La etiqueta tenía el nombre de Víctor y un medicamento que Adam no reconoció de inmediato. Curioso, sacó su teléfono y buscó el nombre del fármaco. Su sangre se heló cuando los resultados aparecieron. Comúnmente recetado para el manejo del VIH. El frasco se le escapó de las manos, golpeando el suelo de baldosas. La fecha de la receta era de febrero, meses antes del diagnóstico de Sofía. Fragmentos de memoria lo bombardearon, la mayor participación de Víctor en sus vidas, la creciente paranoia de Sofía sobre la fidelidad de Adam, su distancia emocional. El frasco de medicamentos de repente explicaba todo, pero también habría un abismo de horror demasiado vasto para comprender. ¿Buscas algo? La voz de Víctor llegó desde la puerta, sobresaltando a Adam. Adam sostuvo el frasco, con la mano temblando. ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes medicamentos para el VIH? La expresión de Víctor permaneció impasible, observando a su hijo con frialdad clínica. No hubo negación, ni excusas, ni vergüenza. La infectaste, susurró Adam, el horror completo cayendo sobre él. A tu propia nuera. Lo hiciste deliberadamente. Su voz se quebró, incapaz de completar el pensamiento. Ella me lo quitó todo, dijo Víctor con calma, como si estuviera hablando del clima. Nunca fuiste el mismo después de casarte con ella. Mi brillante hijo, reducido a un perrito faldero domesticado. La conversación que siguió quedaría grabada en la memoria de Adam para siempre. La fría admisión de Víctor no solo de infectar a Sofía, sino de destruir metódicamente su matrimonio. El aislamiento, la evidencia fabricada de infidelidad, todo calculado como venganza contra la mujer a quien Víctor culpaba por cambiar a su hijo. Estás enfermo, logró decir Adam, retrocediendo. Necesitas ayuda. Lo que necesitaba era a mi hijo, respondió Víctor, antes de que ella te pusiera sus garras. Adam se abalanzó, su puño conectando con la mandíbula de Víctor en un crujido enfermizo. El hombre mayor tropezó pero no cayó, una sonrisa delgada extendiéndose por su rostro. Ahí está el espíritu, pero ya es demasiado tarde. No, ella nunca te creerá a ti sobre mí. Me he asegurado de eso. Adam huyó de la casa, vomitando en el jardín antes de llegar a su auto. Su mente corría con impulsos contradictorios, llamar a la policía, contarle a Sofía, confrontar a Víctor con testigos presentes. Sin embargo, una vergüenza paralizante lo abrumó. Su propio padre había violado a su esposa, la había infectado con una enfermedad incurable, destruido su matrimonio, y él había fallado en protegerla. A la mañana siguiente, Adam contactó a un abogado de divorcio. La decisión lo destrozó. Sofía merecía la verdad, pero él no podía soportar contársela. ¿Cómo podía explicar que su propio padre había usado un virus como arma contra ella? Que mientras Adam construía su futuro financiero, Víctor estaba destruyendo sistemáticamente todo lo demás. La vergüenza era demasiado grande, el horror demasiado vasto para articular. Los papeles se presentaron discretamente. Cuando Sofía llamó, desesperada por entender, Adam no pudo responder. Sus mensajes de texto se volvieron breves, comunicaciones formales sobre asuntos financieros y arreglos para los niños. Sus colegas notaron su deterioro, ojos inyectados de sangre,
rostro sin afeitar, el fuerte olor a whisky en su aliento durante las reuniones matutinas. Para principios de noviembre, Adam se había mudado a un apartamento escasamente amueblado al otro lado de la ciudad. Las paredes permanecían desnudas, las cajas sin desempacar. Dejó de responder llamadas de amigos y familiares. Su asistente cubría sus ausencias cada vez más frecuentes del trabajo. Cada noche se sentaba con un vaso de whisky, mirando su teléfono, redactando y borrando mensajes para Sofía explicando todo. El 15 de noviembre, Adam se registró en el Westview Hotel bajo un nombre falso. Llevaba una botella de pastillas para dormir, una botella de bourbon y un diario de cuero. El escritorio de la habitación se convirtió en su confesionario final mientras comenzaba a escribir, cada palabra un descargo. Mi querida Sofía, para cuando leas esto, ya no estaré. Hay una verdad que no he tenido el valor de contarte, una verdad tan monstruosa que no pude encontrar las palabras. No fue otra mujer, no fue tu imaginación, fue mi padre. La pluma se movió página tras página, revelando la traición calculada de Víctor, los medicamentos para el VIH, la confesión. Sus lágrimas mancharon la tinta mientras escribía sus últimas palabras. Fallé en protegerte. Elegí escapar en lugar de justicia. No puedo vivir con lo que él hizo, lo que mi propio padre te hizo. Por favor, perdóname, siempre te he amado. El grito de la camarera del hotel resonó por los silenciosos pasillos del Westview. En la habitación 712, Adam Mercer yacía inmóvil, un frasco de pastillas vacío en la mesita de noche, un diario de cuero colocado con precisión en el centro del escritorio. Para cuando la policía procesó la escena, la última confesión de Adam ya estaba en camino hacia Sofía, su último deseo cumplido por el gerente del hotel, quien encontró el sobresellado dirigido a ella. Las manos de Sofía temblaron al abrir la inesperada entrega. Sus hijos jugaban en casa de su madre, ajenos a que su mundo estaba a punto de implosionar nuevamente. La primera línea, para cuando leas esto, ya habré partido, le heló la sangre. Se desplomó en una silla mientras leía, cada palabra golpeándola como un impacto físico. Fue mi padre. VIH positivo desde febrero. Te infectó deliberadamente, nos manipuló a ambos, destruyó nuestros teléfonos, plantó pruebas, encontré su medicación. La habitación giró a su alrededor. Víctor. Todo el tiempo había sido Víctor. La soledad, los síntomas, el diagnóstico, la destrucción de su matrimonio, todo orquestado por el hombre que la sostuvo mientras lloraba, que la consoló cuando Adam no pudo. El hombre que había envenenado su cuerpo para siempre. El dolor dio paso a una ira tan poderosa que se sintió como una entidad viva dentro de su pecho. Sofía se movió como poseída, conduciendo hasta la casa de la familia Mercer, donde Víctor aún vivía en la casa de huéspedes. Su teléfono grabando en su bolsillo, llamó a la puerta con una calma hueca que ocultaba el infierno dentro de ella. Adam está muerto, dijo cuando Víctor abrió la puerta, estudiando su rostro en busca de una reacción. Se suicidó anoche. Un destello de algo, sorpresa, tal vez satisfacción, cruzó el rostro de Víctor antes de que adoptara una expresión de dolor fingido. Dios mío, ¿qué pasó? Me dejó una carta, dijo Sofía, observando cómo los ojos de Víctor se entrecerraban. Me lo contó todo. La máscara de Víctor se deslizó momentáneamente. El VIH. Cómo me infectaste deliberadamente, cómo nos manipulaste a los dos. El silencio se alargó entre ellos antes de que el rostro de Víctor se transformara, la arrogancia reemplazando la farsa. Su sonrisa, fría, la verdadera, una que ella nunca había visto antes, le heló la sangre. Siempre fue débil, dijo finalmente Víctor, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Ni siquiera pudo decírtelo en la cara. Tuvo que escribirlo y largarse. El teléfono de Sofía grabó cada palabra mientras Víctor, tal vez aliviado de finalmente reclamar crédito por su obra maestra de destrucción, detallaba su plan con orgullo en lugar de remordimiento. El aislamiento, las pruebas fabricadas, la infección deliberada con VIH tras su propio diagnóstico. Me quitaste a mi hijo, dijo, rodeándola como un depredador. Lo hiciste blando, domesticado. Yo solo tomé lo que era mío. Y ahora, te he quitado todo, tal como lo planeé. Mis hijos, comenzó Sofía, crecerán sabiendo que su madre era una zorra que se acostó con su abuelo, terminó Víctor. Eso sí es que siquiera te permiten quedarte con ellos cuando le cuenta a los tribunales sobre tu inestabilidad mental. Algo dentro de Sofía se rompió. El cuchillo de cocina estaba en el mostrador donde Víctor había estado cortando fruta. Su mano se cerró alrededor del mango mientras él se giraba, aún detallando cómo destruiría lo que quedaba de su vida. Lo que sucedió a continuación llegó en fragmentos,
Víctor lanzándose al ver el cuchillo, la lucha, el momento repugnante de resistencia y luego la liberación cuando la hoja encontró su destino. Los ojos de Víctor se abrieron en shock, su cuerpo se desplomó. Sangre, tanta sangre, extendiéndose por el suelo de baldosas que ella misma había ayudado a seleccionar. Sofía se sentó junto a su cuerpo, extrañamente tranquila mientras marcaba el 911. Necesito reportar una muerte, dijo mecánicamente, y necesito hacerme una prueba de VIH de inmediato. La policía la encontró aún sentada allí, con la sangre de Víctor secándose en sus manos, la carta de Adam y la grabación de su teléfono colocadas ordenadamente a su lado. El rostro del detective mostró una compasión inusual mientras leía la evidencia y luego cerraba suavemente las esposas alrededor de sus muñecas. Me lo quitó todo, susurró Sofía mientras la llevaban al coche patrulla. Los vecinos se reunieron en los céspedes cuidados, observando el acto final de la tragedia de la familia Mercer desarrollarse. Mi esposo, mi salud, mi futuro. Una risa amarga escapó de sus labios. Y la verdad es que le entregué exactamente la venganza que quería. Destruí lo que quedaba. Los escalones del tribunal estaban llenos de reporteros cuando el juicio de Sofía Mercer se convirtió en noticia nacional. Dentro de la sala de tribunal con paneles de madera, 12 jurados escuchaban en un horrorizado silencio mientras la fiscalía presentaba la carta de suicidio de Adam, la grabación telefónica de Sofía y el diario encuadernado en cuero de Víctor, que documentaba su meticulosa destrucción de la familia. Esto no fue un crimen pasional, testificó el doctor Reynolds, la voz del psicólogo forense cortando el silencio en la sala. Víctor Mercer ejecutó una de las campañas más sofisticadas de abuso psicológico que he encontrado. Aisló sistemáticamente a su víctima, manipuló su percepción de la realidad y, finalmente, utilizó su estatus VIH como el acto final de venganza. Los expertos médicos confirmaron que Víctor había dejado de tomar su medicación, aumentando deliberadamente su carga viral antes de iniciar el contacto sexual con Sophie. La forencia informática descubrió el elaborado rastro digital que había creado, pruebas falsas de los no existentes romances de Adam, comunicaciones interceptadas, fotografías manipuladas. A medida que avanzaba el juicio, apareció un testigo inesperado, la hermana de Margaret, Catherine, quien reveló el historial de control psicológico de Víctor. Margaret no solo estaba enferma de cáncer, ella planeaba dejarlo. La noche antes de su partida programada, su condición empeoró repentinamente. La implicación flotó en el aire, demasiado terrible para decirlo explícitamente, pero imposible de no escuchar. Cuando llegó el veredicto, se reconoció tanto el horror de las acciones de Víctor como la realidad del crimen de Sofía. Culpable de homicidio involuntario, no asesinato, con circunstancias atenuantes extraordinarias. La sentencia del juez Harrison sorprendió incluso a los periodistas de tribunales experimentados. La transmisión deliberada del VIH como un acto de venganza representa una forma particularmente atroz de agresión, dijo, mirando directamente a Sofía. Pero sus acciones, aunque no legalmente excusables, son humanamente comprensibles. 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Tras las frías paredes de la institución correccional femenina de Lakewood, Sofía se recluyó en sí misma. La sensación mediática se desvaneció, las visitas disminuyeron, y el peso aplastante de todo lo que había sucedido se instaló en sus huesos. Sus hijos, ahora viviendo con su madre, enviaron dibujos que cubrieron las paredes de su celda, manchas brillantes de color en su existencia gris. El giro llegó un martes lluvioso, 18 meses después de su sentencia, cuando llegaron los resultados de sus análisis médicos. Su carga viral, previamente controlada por medicación, había aumentado dramáticamente. Más pruebas revelaron que un linfoma raro y agresivo relacionado con el VIH había comenzado a desarrollarse, probablemente provocado por el enorme estrés de su trauma. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sofía a su médico de prisión, con la voz vacía. Sin tratamiento especializado, 6 a 8 meses. Con liberación compasiva y terapia agresiva, tal vez más tiempo. La Junta de Libertad Condicional aceleró su caso. Sofía salió a la libertad no con la esperanza de un nuevo comienzo, sino con el amargo conocimiento de que la venganza de Víctor reclamaría su vida después de todo. El cáncer, una complicación directa del virus que él le había dado deliberadamente, se estaba extendiendo rápidamente. Se mudó a la casa de su madre, donde ella, ahora de 9 años, y Jacob,
de 7, caminaban de puntillas alrededor de su forma cada vez más frágil. Los ojos de los niños estaban llenos de preguntas que Sofía no podía soportar responder. ¿Cómo le explicas a un niño que el abuelo que alguna vez les leyó cuentos antes de dormir fue el que orquestó la muerte de su madre y el suicidio de su padre? ¿Cuándo te mejorarás, mamá?, preguntó Jacob una noche, su pequeña mano fría contra su mejilla febril. Estoy intentándolo con todas mis fuerzas, respondió ella, la mentira quemando su garganta. En sus momentos más oscuros, Sofía se preguntaba si Víctor la observaba desde el infierno que se había ganado, saboreando esta última victoria. El pensamiento la impulsaba a la acción en sus días mejores. Grababa videos para los futuros cumpleaños de sus hijos, escribía cartas para graduaciones y bodas que nunca vería. Estableció un fideicomiso con el dinero del seguro de Adam y los derechos de su historia, asegurando la estabilidad financiera para los niños. Lo más importante fue que contactó a legisladores. Si su muerte era inevitable, tendría un propósito. Su caso reavivó el debate sobre las leyes de transmisión intencional del VIH. 6 estados reforzaron sus leyes, reconociendo explícitamente la infección deliberada como una forma de violencia doméstica. Las escuelas de medicina añadieron en su currículo la trauma psicológica de tales casos. A medida que las hojas de otoño caían, la fuerza de Sofía se desvanecía. Su último deseo fue visitar la tumba de Adam, un viaje que sus médicos le aconsejaron no hacer, pero que no pudieron negar. Apoyándose con dificultad en el brazo de su madre, se acercó a la sencilla lápida. Te veré pronto, susurró, sus dedos trazando las letras grabadas de su nombre. Vigila a los niños conmigo hasta que estén listos para unirse a nosotros. Eso está a una vida de distancia, espero. Sofía colapsó junto a la tumba, un aneurisma, otra complicación de su avanzada condición, la reclamó con rapidez misericordiosa. Fue enterrada junto a Adam, y los niños soltaron globos blancos que desaparecieron en el interminable azul. La tragedia de la familia Mercer no terminó con la muerte de Sofía. Ella, luchando con el legado psicológico de los crímenes de su abuelo, desarrolló graves problemas de confianza que sabotarían sus relaciones durante años. Jacob, atormentado por recuerdos fragmentados y el peso de la ausencia de sus padres, luchó contra la adicción en su adolescencia antes de finalmente encontrar su camino a través de la música. Sin embargo, en medio de la devastación, una sola fotografía sobrevivió, enmarcada en el dormitorio de los niños en casa de su abuela. Tomada antes de que Víctor entrara en sus vidas, mostraba a Adam, Sofía y los niños riendo en una playa, el sol dorando sus rostros. Esta era la verdad a la que se aferraron. Antes de la manipulación, antes del virus, antes de la tragedia, hubo amor. Un amor que ni siquiera la venganza meticulosamente planeada de Víctor pudo borrar por completo. Al final, la obsesión de Víctor realmente destruyó varias vidas, reclamando a su hijo, a él mismo y finalmente a su nuera. Pero en los corazones de los 2 niños que quedaron atrás, y en las leyes que cambiaron gracias a la última defensa de Sofía, algo de valor permaneció. No una curación que borrara las cicatrices, sino un testamento de que incluso los actos más oscuros no pueden extinguir completamente la luz.